Supongo que te interesa saber cómo puedes imprimir más rápido y ahorrar un poco de filamento en el proceso. Pues en este video te daré algunos tips para que puedas hacerlo. Así que comencemos. Bueno, pasemos de una vez al tema principal del video, y como primer tip es: reduce la cantidad y la distancia de relleno. Como la mayoría ya sabrá, el relleno es ese patrón interior que tienen las piezas impresas en 3D, para que sean más resistentes. Cura tiene muchas opciones de relleno, pero lo que la mayoría no sabe es que los distintos tipos de relleno van a afectar de manera distinta a la pieza que quieras imprimir, dándole más o menos resistencia, pero también aumentando el tiempo de impresión de la misma. Por ejemplo, en este cubo de calibración, si yo pongo el patrón de relleno en líneas, podrás ver que la impresión tarda 2 horas con 13 minutos. Pero si yo cambio el patrón a triángulos, tarda 3 horas con 3 minutos. Y con este pequeño cambio, la diferencia de tiempo de impresión es de prácticamente 1 hora. ¿Y cómo puedes mejorar aún más este tiempo? Pues jugando simplemente con la distancia y la densidad de relleno. Primero, la distancia es ese parámetro que te dice a cuántos milímetros de separación va a tener el patrón de relleno en la pieza que quieras imprimir. Mientras más alto sea el valor, más separación va a tener, pero la resistencia de la pieza será menor. Por ejemplo, si tienes una distancia de relleno de 1 milímetro, tu pieza será más densa, por lo que será más resistente en comparación a una con 10 milímetros de distancia de relleno. ¿Y en qué te beneficia esto? Pues por ejemplo, si vas a imprimir una figura, como por ejemplo este EVA 01, donde podrías hacer uso de una distancia de relleno más grande, es en el cuerpo, porque es una parte considerablemente grande y no necesita ser tan resistente, a diferencia de los brazos, por ejemplo, que son más delicados. Yo por ejemplo siempre ocupo 7 milímetros en piezas que quiero que sean resistentes, y en piezas que no necesariamente lo sean, llego a ocupar entre 10 y 15 milímetros con una densidad de relleno entre el 10 y el 15%. El tipo de relleno también depende de la pieza, pero por ejemplo, si quieres imprimir una pieza móvil o que necesite ser resistente o soporte algún tipo de tensión, te recomiendo que uses el patrón de líneas con un 10% en densidad de relleno, y en distancia usa alrededor de 5 milímetros, pero eso ya dependerá de qué tan grande es la pieza, así que prueba distintos tipos de configuraciones para que veas cuál se adapta más a tus necesidades. Y esto es a lo que me refería con decir que depende de la pieza. En este caso, la cabeza del EVA 01 la imprimí con un relleno de 3 milímetros y con una velocidad de impresión de 50 milímetros por segundo. En este caso fue para obtener una mejor calidad, ya que como podrás ver, algunas partes están colgadas. Y aunque tardó un poco más de tiempo, una la imprimí a 70 milímetros por segundo y a 6 milímetros de distancia de relleno, y tardó alrededor de 1 hora. Y la otra la imprimí a 50 milímetros por segundo con una distancia de relleno de 3 milímetros y tardó 1 hora y media. Y como segundo tip, usa una altura de capa mayor y menos perímetros en las líneas de pared. Generalmente, cuando imprimimos con una boquilla 04, la altura de capa que vas a manejar es de 0.2 milímetros para tener una buena calidad de impresión. Bueno, pues para ahorrar tiempo, puedes usar una altura de capa de 0.32 milímetros. Este tema es un poco más complejo, pero esta medida es, digamos, la más alta que puedes ocupar con este tipo de boquilla, de forma segura. Y haciendo esto vas a poder reducir las líneas de pared o perímetros, lo que te va a dar mejores tiempos de impresión. Y ya que hablamos de las líneas de pared, intenta usar alrededor de 2 recuentos solamente, o si lo prefieres, usar más perímetros o recuentos, pero no usar relleno. O como te lo mencioné antes, usa una distancia de relleno mucho más alta. Esto para piezas decorativas. ¿Pero qué es esto de los perímetros? Bueno, los perímetros van a ser las paredes que van a conformar tu pieza. Mientras más perímetros tenga tu pieza, será más gruesa, por lo que será más resistente, pero tardará más en imprimirse. Si es una pieza únicamente decorativa, puedes quitar el relleno y poner por ejemplo 3 recuentos en líneas de pared, y va a ser una pieza lo suficientemente resistente para sostenerse por su cuenta. Y como no va a soportar ningún tipo de tensión, no va a pasar nada. Solo ten un poco de cuidado de que no se te caiga, porque si es una pieza grande o una pieza muy fina, es muy probable que se rompa. Y por último, y siguiendo con este tema, es usar una boquilla más grande. Y esto simplemente es que mientras más grande sea la boquilla, más filamento podrás poner de una sola pasada.
O si vas a usar solo los perímetros, vas a poder obtener un grosor más grande con menos pasadas. Por ejemplo, si usas una boquilla 0.4 con 2 perímetros, el grosor total es de 0.8, y si estás usando una boquilla de 0.8, es el mismo grosor y lo vas a poder obtener con un solo perímetro, por lo que te ahorras mucho tiempo. Sin embargo, esto va a reducir la calidad de las piezas, ya que las líneas de impresión se van a notar mucho más. Si quieres un video completo sobre boquilla 0.8 y cómo configurarla, puedes dejármelo en los comentarios si es que te interesa. Y pues bueno, ¿cuál de estos tips te pareció más útil? Si tienes alguna duda o una sugerencia, podrías dejármela en los comentarios. Muchas gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en uno próximo. Y por los que tenían duda, así es como se ve la figura del EVA 01 ya terminada. Ahora sí, muchas gracias, bye.